Muy bien, buenos días a todos. Le habla el doctor Carlos Selles en esta mañana de domingo. Te invito, estimado colega, a que te mantengas con nosotros durante los próximos minutos de esta entrevista, porque la información que te traemos hoy te va a ayudar a conectar más efectivamente con la gente, usar lenguaje efectivamente para influenciar y motivar, manejar objeciones y percepciones, y más importante que nada, programar tu mente para el éxito profesional. Así que mantente con nosotros y no te vayas. En el día de hoy tengo el honor y el placer de presentarles a uno de mis maestros, el doctor Melvin Ruiz Miranda, puertorriqueño. Bienvenido, Melvin. Gracias, un placer estar con ustedes, sí. Para que conozcan un poquito más sobre Melvin y su trayectoria, el doctor Miranda es graduado en el 1979 de la Universidad de New York Chiropractic y ejerce en la ciudad de Arecibo. Fue en New York, ¿verdad? No, Palmer, en Iowa. Palmer, disculpa. En Palmer. Y practica en la ciudad de Arecibo, en Puerto Rico, desde el 80. Es hipnoterapista clínico certificado por el American Board of Hypnotherapy y el American Council of Hypnosis Examiners, instructor de programación neurolingüística certificado de la Society of Neurolinguistic Programming and International LP Training Association, instructor máster en programación neurolingüística certificado por INELTA y profesor de la Universidad de Sagrado Corazón, donde ofrece cursos de educación continua, persuasión y negociación por más de 10 años. Una carrera admirable y que muchos aspiraríamos a poder tener una carrera y haber sido de una influencia tan positiva sobre otros. Melvin, siempre te he admirado y respetado y ciertamente aspiramos a lograr cosas como lo que tú has logrado. Bienvenido a la audiencia de Kiro Hop, Melvin. Gracias, un placer. Tremendo, placer estar aquí con ustedes. Melvin, cuando me acerco a ti, en esta ocasión, ya te hemos entrevistado anteriormente para nuestra audiencia, es porque veo que estás por comenzar un curso de programación neurolingüística. Una de las, y siempre lo he compartido con mis colegas, posiblemente una de las experiencias profesionales más transformadoras que yo tuve en el inicio de mi carrera fue tomar ese mismo seminario o ese mismo curso cuando se ofrecía. Ya tú llevas, a mi conocimiento directo, tú llevas 25 años plus enseñando este material. 30 y pico de años, como 33 años. Hace 25 yo tomé el curso contigo, sí. y simplemente fue un material transformacional que no solo me dio un gran apoyo profesional, sino yo entiendo que fue más a un nivel personal. El poder entender las distintas perspectivas de las personas sobre la realidad. Me acuerdo que una de las clases nunca se me ha olvidado, que una de las clases las comenzaste diciendo que nada tiene nada que ver con la realidad, o nadie entiende la realidad. Hay un absoluto en cuanto a la realidad, porque todos tenemos una realidad. Tenemos una realidad distinta a los demás. Y eso se ha quedado conmigo para siempre, y también en la manera en que interpreto la comunicación con otros, con nuestros pacientes, nuestros clientes, familia y amigos. Dentro del mundo de la quiropráctica suena mucho el tema de programación neurolingüística. Tema que suena, pero por mi experiencia y exposición a tus enseñanzas, yo sé que suena mucho, pero pocos saben lo que es programación neurolingüística. Es más una palabra de moda, ¿no? Fat word, como dicen los americanos. Cuéntanos, exactamente qué es programación neurolingüística? Bueno, mire, la programación neurolingüística es una disciplina, ¿ok? Yo no lo voy a llamar ni siquiera una ciencia, porque es una disciplina que recoge de diferentes ciencias como la psicología, la neurociencia, la fisiología, la lingüística, y demás, y otras ciencias parecidas, ¿verdad? Esto comenzó con Richard Bandler en los 70, donde él observó que se podía modelar, la palabra que ellos usan, peritaje, o sea, excelencia en las personas para transferirla a otras personas. En aquel entonces ellos comenzaron con expertos en terapia,
como Fritz Perls y Virginia Satir y Milton Erickson, que eran pues gente que en aquel momento estaban cambiando el concepto de lo que es psicología y terapia. Y estas personas eran personas que lograban cambios bien, bien rápidos en sus pacientes, contrario a otros terapeutas que podían estar meses y hasta años dando terapia y no lograban los resultados, ¿verdad? Entonces, pues estos terapeutas eran muy, muy buenos, muy excelentes dando terapia. Y ellos comenzaron a estudiar cuál era la estrategia que esta gente usaba en la comunicación y en otras cosas más, pero tú sabes, la estrategia y las creencias que ellos tenían para ser tan efectivos, y comenzaron a desarrollar modelos que básicamente son estrategias excelentes para poder hacer lo que esta gente hacía. Más adelante, pues, cuando se acabaron todos los terapeutas que podían modelar, que eran excelentes, comenzaron a modelar otras cosas. Como por ejemplo, desarrollaron destrezas y estrategias en ventas, en oratoria, en presentaciones, estrategias en deportes, estrategias de persuasión, negociación y cosas por el estilo. Así que es un conjunto de estrategias que se han ido extrayendo de personas que son expertos logrando lo que ellos hacen. Y estas estrategias, pues hay una metodología para instalar esta estrategia en las personas que quieren aprender esto. O sea que tampoco es hablar de la estrategia, hay una forma, un método de instalarle esta estrategia a los estudiantes, a los participantes. Y pues de eso se trata neurolingüística. Es una disciplina mágica por los cambios rápidos que se logran. Son cambios dramáticamente rápidos. A veces en 1 o 2 o 3 sesiones se logran cambios que muchas veces tardarían meses o hasta años para lograr. Melvin, ¿cómo tú llegas a la neurolingüística? ¿Cuál fue tu primera exposición al material? Bueno, recuerden que yo me gradué en el 79, abrí mi oficina en el 80 aquí en Puerto Rico. Y en aquel entonces aquí en Puerto Rico lo que habían eran quizás algunos 25 quiroprácticos. O sea que éramos un grupo bien pequeño y nadie sabía de la quiropráctica. Entonces los pacientes cuando llegaban a mi oficina ya habían ido a médicos, a neurólogos, se habían dado terapia física, acupuntura, inclusive aquí en un barrio que se llama Ciales, habían ido hasta Mano Santa, pero nunca a un quiropráctico, ¿verdad? Porque ellos no sabían lo que era un quiropráctico. Entonces, pues por fin alguien le dice, ¿por qué tú no vas a un quiropráctico? Ellos dicen, ¿a un qué? ¿A un qué? ¿Un quiropráctico? ¿Qué es eso? Pues entonces le decía, pues mira, allá en Arecibo hay un quiropráctico que se llama Melvin, ve allá a ver si te puede ayudar. Entonces el problema es que estos pacientes verían a mi oficina con un problema ya crónico de años y con unas creencias de que su condición no iba a mejorar, de que iban a empeorar, de que iban a terminar incapacitados en silla de ruedas. Entonces aquí hay un problema bien grande y son las creencias con las cuales los pacientes llegan a nuestras oficinas. Pues, ¿qué pasa? En la escuela de quiropráctica Palmer, que es el Fountainhead, ¿verdad? Todas las escuelas, claro, se nos enseña mucho de cómo trabajar con la parte física, con los músculos, los nervios, la estructura, ¿verdad? Pero se nos enseña muy poco de cómo trabajar con la psicología del problema. O sea, yo comparo esto como las computadoras. Te enseñaron a trabajar con el hardware, el CPU, la cablería, las bocinas, la pantalla, todo esto, pero no con el software. Entonces yo me vi en esta disyuntiva de que estaba recibiendo a estos pacientes con estos problemas que eran básicamente mentales y tenían problemas físicos, pero ellos no creían que iban a responder. Muchos esperaban un milagro de que en una terapia yo los pusiera bien, que eso es absurdo. Aunque hoy en día pues me está sucediendo mucho, ¿verdad? Pero eso gracias a Dios, ¿verdad? A otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Pues como comienza, yo oigo de esto de neurolingüística, una colega allá en Aguadilla, por el nombre de Tony Rivera, muy buena amiga mía, me dice que que hay un curso que van a ofrecer en Texas. Pues yo miro el brochure y yo digo, va, esto yo lo quiero coger porque yo necesito saber cómo trabajar con las mentes de las personas. Y ahí comenzó todo. La verdad es que después de eso yo he cogido talleres y cursos y adiestramientos hasta de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, todas partes para poder certificarme y aprender estas técnicas. Y déjeme decirle, yo hasta he cerrado mi oficina 2 meses completos
para irme a estudiar Wow. con los grandes de Richard Bandler, John Grinder allá en California y también en Inglaterra. Y muchos de mis colegas me dicen, pero Melvin, ¿cómo tú vas a cerrar 2 meses tu oficina? Pues es curioso, Carlos, que después de regresar a mi oficina, obviamente estaba empezando en cero otra vez, pero bien rapidito yo comencé a lograr que la oficina se llenara bien rápido. Pero no solamente eso, Carlos. Yo descubrí que con el cambio que yo logré conmigo mismo personalmente, con los conocimientos de comunicación que yo logré, comencé a ayudar a los pacientes más rápidamente. Con la Comencé a inversión, lograr que sean con la más inversión de fieles. tiempo y dinero que les Sí, hice hacer. sí, eran más efectivos las terapias. Y no, yo no fui a estudiar más quiropráctica, solamente fui a estudiar cómo comunicar, cómo entender a las personas. Y eso me hizo mucho, mucho más efectivo. Y tú sabes, yo tengo pacientes que vienen de todas partes, hasta fuera de Puerto Rico, a mi oficina solamente, no solamente por la quiropráctica, pero también por mi destreza de comunicarme a otros niveles. Así que esto de la programación neurolingüística para un profesional de la salud y mucho más para un quiropráctico que recibe pacientes que ya han ido a tantos médicos y han corrido toda la gama de la medicina, están frustrados y tienen unas creencias limitantes, pues para un quiropráctico esto es vital. Esto es diario el reto para nosotros como quiroprácticos, porque no solamente hay que entender cuán frustrante es para la persona sufrir de una misma condición por tantos años, que típicamente o están estancados o empeorando, número uno. Número dos, el primer profesional que le dijo que lo podía ayudar y fracasó. El segundo profesional que le dijo que iba a ayudar y fracasó. Entonces, cuando vienen donde nosotros, ya han ido a todos los profesionales, a los mejores de ellos, según ellos entienden, y entonces venimos nosotros a decirle que sí, los podemos ayudar, y tú te das cuenta que Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. No, y peor, porque entonces nosotros como quiroprácticos, que esto es un tema que presentamos continuamente en nuestros seminarios, es que el quiropráctico está tan acostumbrado a ver su paciente mejorar que esa proyección de autoconfianza en ocasiones lo perjudica. Porque si esta persona lleva tantos años sufriendo la condición y todos los profesionales conocidos le han fallado, y de momento tú con una sonrisa le dices, no te apures, eso ya lo arreglo aquí todos los días, vente, vamos a arreglarlo. Muchas veces eso no necesariamente está, vamos a decir, reconociendo la situación en la que se encuentra el paciente y cómo él se ve a sí mismo en su condición. Y aunque tú te estás proyectando como que tienes la gran seguridad sobre lo que estás haciendo, no necesariamente es interpretado de esa manera por el paciente. Y en vez de persuadirlos para atenderse y mejorar su salud, lo estamos disuadiendo de comenzar cuidado. ¿Cómo en ese escenario, cómo el material de neurolingüística puede ayudar al profesional de la salud en ese tipo de situación? Bueno, ¿verdad? Buscando entender todo lo que estamos hablando aquí, te voy a contar una experiencia que yo tuve. Una vez yo tuve que faltar la oficina por 2 meses. Y pues para que la oficina no se detuviera, yo contraté un quiropráctico, un colega, muy buena persona, excelente, lo quiero muchísimo, muy buen amigo mío. Pero él desconocía de estas cosas. Entonces, pues yo estaba viendo 50, 60 pacientes todos los días en mi oficina. O sea, era una práctica muy buena. Claro. Y en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces, pues cuando yo regreso a la oficina, quedaban como 10 pacientes que estaban yendo diariamente, tú sabes. Y yo digo, ¿pero qué pasó aquí? Entonces, pues cuando los pacientes comenzaron a regresar, y especialmente los nuevos, yo le pregunto, ¿pero por qué tú dejaste de tratarte? Pues el doctor es muy buena gente, él es muy dulce, muy bueno, pero como él me dijo que lo que yo tengo no es nada, que eso lo tiene él, pues como que no le dio mucha importancia a mi problema. Ahí ¿Ves? está. Entonces, tenemos que tener algo de lo que se llama empatía, en ponernos en lugar del paciente. Si el paciente está dispuesto a sacar tiempo, a invertir dinero, a viajar para ir a nuestra oficina, no es porque no tiene nada. Entonces, pues yo me reuní con este muchacho, el colega, el quiropráctico, Claro. y yo lo orienté. Tú sabes, mira,
porque él abrió su oficina más luego. Y yo le digo, tú no puedes decirle al paciente que no tiene nada porque él está haciendo toda una inversión de tiempo, de dinero, viajando para verte a ti. Y lo ha hecho con otros médicos y por fin tú eres la última esperanza que tiene. Tú no le puedes decir, mira, tú no tienes nada, eso no es nada. Eso lo tengo yo, por como hace mucha gente, ¿verdad? Entonces, pues si no se le da esa importancia al paciente de su problema, aunque sea un problema sencillo, uno lo mira fijamente a los ojos, de verdad, en serio, wow. Tú sabes, entonces uno lo entiende y crea esa empatía, cosa que el paciente sienta que uno lo escuchó y él siente que lo escuchó porque lo miraste fijamente a los ojos y estuviste acertando con él, wow, sí, en serio. Entonces haciéndole preguntas y rebuscando más. Mire, yo he ido donde médicos y quiroprácticos, o sea, donde están tan entretenidos con su celular, con la computadora, y hay que dejar todo eso a un lado y mirar al paciente y prestarle atención y darle importancia a lo que ellos tienen, porque para ellos lo que ellos tienen es importante. Melvin, me llega porque, aunque yo no soy instructor de neurolingüística, estoy seguro que sin querer, algunos de los conceptos que enseñamos están basados en neurolingüística o son neurolingüísticamente correctos. Muchas veces estos consejos que tú nos estás dando cuando son interpretados por una persona que no conoce esto, puede hacer el juicio de decir, ah, pero tú me estás hablando de manipular a la gente para que se crean que tienen una condición y te paguen. No, no es de manipular a la gente. Para mí es de tener empatía, como tú dijiste, y de respetar a la gente. De respetar cómo se sienten, cómo ellos perciben la condición que tienen, llegar a su nivel, encontrarlos en el nivel y podernos comunicar con ellos para entonces guiarlos a través de un proceso de sanación, porque si no los encontramos, la persona simplemente no va a confiar en lo que nosotros estamos diciendo ni va a seguir nuestras recomendaciones. Exacto. Sí, hay que tener empatía con el paciente y entender que para él su condición, su problemita, por más sencillo que nos parezca a nosotros, es bien importante. Y tú sabes, es curioso, a veces yo cuando he pensado que el problema del paciente es cuando más problema me da para poder ayudarlo. Porque entonces yo tampoco le estoy dando como mucha importancia, ¿ves? Y hay que darle importancia al paciente, a su problema. Hay que entender que para él es algo realmente grande, importante. Y a veces yo veo pacientes que yo digo, wow, este va a ser bien difícil, tú sabes. Este va a ser un paciente complicado y es el más fácil de resolver. Entonces viene alguien con un problema que yo pienso que es una trivialidad y no le doy como una importancia yo personalmente y me resulta ser el caso más difícil. Y es porque el problema está conmigo mismo. El que yo personalmente lo perciba, ahí estamos hablando de percepción, como que no es un problema tan grande. Y tenemos que entender que sí es un problema importante, quizás no grande, pero importante para el paciente. Y por ende, tiene que ser un problema también importante. Tú sabes, wow, ¿por qué este paciente está dispuesto a invertir tiempo, dinero, viajar, esperar quizás en la oficina por un tiempo para consultar conmigo, para que yo lo atienda? Pues obviamente es porque él piensa que esto es bien importante para él. Así que tenemos que ser serios con él, tenemos que tener buena empatía. En algún momento me llega a la mente haber escuchado en algún momento un pensamiento en esta línea, la línea de que el paciente tiene que darse cuenta consciente y subconscientemente que su salud es más importante para ti que para él, para que entonces él esté dispuesto a confiar en ti y en seguir las recomendaciones que le estás haciendo. Claro, claro. Yo le dejo saber siempre a mis pacientes que yo quiero que él se ponga bien, que para mí es importante ponerse bien. Inclusive lo es. Lo es. Yo cuando tengo un paciente difícil, yo vengo a mi casa, estoy pensando en él, buscando información, pidiéndole a mi mente, tú sabes, dame la respuesta para poder ayudar a esta persona. Y no lo digo por decirlo, ¿sí? Es que es importante para mí. Claro. Y si uno no toma, si uno mira al paciente como, digamos, un signo de dólares o algo por el estilo, no vas a lograr llegar
de corazón a tu paciente. Yo siempre he dicho, y yo creo que en una entrevista pasada contigo lo dije, el paciente hay que mirarlo como si fuese un familiar, como si fuese mi propia madre, mi propio padre, mi hermano, mis hijos. ¿Cómo yo lo atendería? ¿Qué atención yo le prestaría? A veces hay personas que no le prestan mucha atención a sus padres, ¿verdad? O a sus hijos, y mucho menos quizá a la esposa, tú sabes. Pero debemos prestarle atención como si fuesen ellos, tú sabes, que es un problema serio. Y me viene a la mente, es muy cómico y puntual, ¿no? Tu comentario de algunos no le prestan atención No, a la familia. Carlos, tú sabes que cuando yo doy mis presentaciones, yo soy bien jocoso, me la paso Claro, riendo de todo el tiempo, claro. porque no hay nada que sane más. Y en mi oficina, yo siempre estoy sonriendo, jocoso, saludo a mi paciente con mucho amor, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, porque a mí me apasiona lo que hago, ¿eh? No solamente como quiropráctico, pero como lingüista. Y por eso muchos pacientes cuando salen de mi oficina dicen, doctor, usted me ayudó físicamente, pero también mental y espiritualmente usted me ha ayudado. Y por eso me gusta venir aquí, sí. Excelente, excelente, Melvin. Sí. Eh, ¿qué incluye el curso? ¿Qué dentro de lo que volvemos al punto original? Ah, y antes de preguntarte, de hacerte esa pregunta, me viene a la mente lo de la familia. Tal vez muchos de nosotros tenemos distintas maneras de relacionarnos con nuestra familia. Podrían ser juzgadas como las menos apropiadas, unos son más allegados, otros son menos allegados. Uh-huh. Pero yo creo que un punto donde todos estaríamos de acuerdo, independientemente de qué relación tengamos con nuestra familia, es si está tu mamá en la oficina de un profesional de la salud y estás tú sentado al lado de tu mamá y ahí está el profesional de la salud al otro lado del escritorio y tú eres un tercero en ese cuarto viendo la dinámica, ¿cómo a ti te gustaría que ese profesional de la salud Exacto. Uh-huh. fuera empático con tu mamá? ¿Cómo debería estarse comunicando con él, con Uh-huh. ella? Sí, quizás debiéramos especificar no familia, pero un ser querido. Claro, un ser querido. Un ser Listo. querido, un ser que uno quiere mucho, ¿verdad? Uno quiere que lo atiendan bien, que le presten atención. Mire, yo una vez fui a un cardiólogo y fui con mi esposa, ¿verdad? Y es la segunda vez que yo fui a este cardiólogo. La primera vez él me hizo preguntas, él sabía que yo era quiropráctico, él sabía que yo fui miembro y presidente de la Asociación de Uh-huh. Quiroprácticos y todas estas cosas, él lo sabía. Pero en la segunda visita como que todo eso se le borró. No sé por qué túnel pasó que se le borró la memoria. Y él estuvo todo el tiempo entretenido con su computadora mientras me estaba hablando. Entonces mi esposa y yo nos mirábamos porque él me hacía preguntas y yo le respondía, pero en ningún momento me miraba. Y en una yo me pregunta, ¿y cuáles son algunos problemas? Pues yo le digo, pues yo sufro de dolores de cabeza, ¿verdad? Y me pregunta, ¿y qué tú haces para eso? Pues yo voy al quiropráctico para que me ajuste. Ah, el quiropráctico, eso no te va a ayudar para nada. Y yo abro mis ojos y miro a mi esposa y yo le dije, ah, Jayo, este tipo no sabe con quién está hablando. Todo esto en ningún momento él me está mirando, entretenido con su computadora, mirando los resultados de mis laboratorios y haciendo, ah, sí, oh, con razón, pero en ningún momento conectando conmigo. Y cuando mi esposa y yo salimos de ahí, decidimos, aquí no volvemos más. Y Uh-huh. definitivamente no volvimos más. Y es supuestamente uno de los mejores cardiólogos de tal hospital particular. Es más, de tal pueblo en particular, Uh-huh. que no voy a mencionar por si acaso, ¿verdad? Este, pero supuestamente uno de los mejores cardiólogos. Y sin embargo, la comunicación estaba tan y tan fatal que yo realmente decidí no volver donde él. Y me busqué a otra persona. Qué pena, Melvin. Y esto, enfocándonos en lo educativo del contenido educativo que puede tener esta entrevista, y sin hacer juicios tampoco haciendo juicios sobre el profesional. Imagínate que tú no hubieses sido quiropráctico, que tú hubieses Claro. sido una persona común y para ti lleva años yendo al quiropráctico Ajá. y la quiropráctica siempre te ha ayudado con tus dolores de cabeza y de momento no te está ayudando con tus dolores de cabeza y decidiste ir
a examinarte con otro profesional y que te digan algo así. Eso es así. Que te digan, independientemente si la quiropráctica es buena o no lo es literalmente como un ataque a tus creencias o un ataque a tu experiencia de vida, o un ataque a tus decisiones. Claro, claro. En esa línea, años atrás estábamos tomando un curso de nutrición con la gente de Standard Process aquí en Puerto Rico. Excelentes seminarios. Ese material a mí genuinamente, sin mencionar cómo me ha ayudado a nivel personal, como hemos ayudado a los pacientes ha sido transformacional. Y una de las cosas que nos estaba hablando el instructor, fuera del tema clínico y alineado con esto que estamos hablando del cardiólogo, es que muchas veces nuestros pacientes que son inclinados a la suplementación llegan a la oficina con su bolsita llena de sus suplementos. Y él nos dice, y muchas veces esos suplementos son suplementos de farmacia, de calidad comercial, sin ningún valor nutricional, muchos con estimulantes. Tú conoces la historia. Y él dice, si tú quieres asegurarte de no ayudar a nadie con nutrición funcional, critícale de manera negativa los productos que trajo en la bolsita. Porque estás atacando sus decisiones. Posiblemente lleva tomando los mismos suplementos 10 años y le han funcionado. Y uno puede cometer el error de meter la mano en la bolsa, sacar un pote y decirle, esto tiene estimulantes. Esto es de contenido animal. Esto es artificial. Y sin darte cuenta, te crees que estás ayudando y orientando a la persona, pero en realidad lo estás pisoteando. Él dice, si tú quieres ayudar a la persona, toma la bolsa, saca los potes, celébrale cada uno de esos potes, o envases, para los que nos están escuchando fuera de Puerto Rico. Y una vez logras eso, entonces lo orientas en cuanto a lo que son productos de alta calidad y lo que clínicamente el paciente necesita. Me acordé de esa enseñanza cuando estabas hablando del ejemplo del cardiólogo, y eso es algo que tenemos es más, yo creo que aunque esto inicialmente era una entrevista para hablar sobre tu seminario, esto que estamos discutiendo es una pieza de información que el colega que nos escucha se puede llevar directamente a su oficina mañana y transformar el nivel de servicio que le presta a la gente. Y esa actitud la debemos llevar no solamente, por ejemplo, a los suplementos, porque esto es la forma de manejar objeciones. Por ejemplo, pues el paciente está bien, trae estos suplementos y usted le dice, bueno, en vez de decirle esto está malo, por la razón que usted crea que fuese, ¿verdad? Usted dice, esto está, tú sabes, esto es muy bueno, excelente, me gusta, tú sabes, que esté usando esto. Y entonces continuar como se manejan las objeciones. En vez de decir un pero, porque dice, esto está muy bueno, pero ya lo dañaste. Le está diciendo, esto es bueno, pero realmente es una porquería. Ahora, si usted le dice, si esto es bueno y te voy a enseñar uno que tiene unos beneficios adicionales. Excelente, me encanta. ¿Okay? Entonces usted le agrega más valor a lo que usted le va a presentar. Igual que un profesional. Yo he tenido pacientes que han ido a otros médicos y a otros quiroprácticos y demás. Y uno nunca habla mal de las personas. Es más, si lo único que hace de esta presentación, entrevista, es recordar el siguiente pensamiento. Nadie se engrandece empequeñeciendo a otros. Nadie se engrandece empequeñeciendo a otros. Al contrario, cuando usted empequeñece a otro, te está empequeñeciendo a ti mismo. Entonces, cuando vienen de otros profesionales de la salud, un médico, lo que sea, un naturópata, muy buen naturópata, excelente, yo lo conozco y la mayoría de los casos yo los conozco, yo llevo 40 años ejerciendo. Yo lo conozco muy bueno, ¿ok? No le voy a decir pero, no voy a decir pero, tú sabes, la técnica que él usa o los medicamentos que usa, el tratamiento que te da, no. Además, puede venir alguien que les ha sugerido una cirugía. Sí, a veces en estos casos la cirugía pudiera ser necesario. Y en el caso suyo, entonces en vez de decirle pero, y en el caso suyo, es posible que usted se pueda salvar de la cirugía si hacemos una serie de cosas. Excelente. Entonces eliminamos el pero. Ese pero nos mata, pero con un puñal.
Porque una vez usted dice pero, revocaste todo lo que dijiste anteriormente. Así que en el manejo de objeciones, inclusive, por ejemplo, si usted vende algún producto, unas plantillas, un suplemento, y la persona dice, wow, pero eso está muy caro, yo lo vi más barato allá en Walgreens. Sí, es cierto, el de ellos es más económico, inclusive es buen producto, y la razón por la cual este cuesta un poquito más, entonces uno dice, y la razón por la cual, entonces usted le da más valor al producto suyo, pero no le quita valor al otro, sencillamente le deja saber que ese es bueno y tiene cierto valor. Tus propios Así valores. que de esa forma usted maneja objeciones. Melvin, me viene a la mente una situación tal vez más jocosa o más del diario, ¿no? Que el tema clínico. Imagínate que te dicen, ¿te gustaría ir a la playa? Wow, sí, vamos a la playa. Vámonos a la playa, la vamos a pasar muy bien. Nos llevamos unos refrescos, nos llevamos una neverita. Antes de ir a la playa, recogemos a tu hermano en la casa. La vamos a pasar, el clima va a estar muy bueno, pero Ahí lo dañaste. ahí mismo, cuando te dicen pero, ahí, tú sabes que, pero primero vamos a tener que hacer esto, pero primero vamos, y el pero nunca le va a añadir a la experiencia de la playa. Nunca le añade valor, le resta valor a todo lo que usted dijo anteriormente. Así que recuerde, nunca reduzca el valor de otras personas, mucho menos de otras personas, o de las decisiones de la gente. ¿Okay? La gente ha tomado unas decisiones porque esa es su percepción, eso es lo que ellos entienden que es de valor. Yo tengo una experiencia que tuve con una paciente, una niña. Esta niña tendría como 8 años en aquel entonces. Y yo la estaba atendiendo y ella estaba encantada conmigo. Yo me gano a los niños y yo logro afinidad y los gano. Yo tengo muñequitos y cosas en la oficina. Entonces esta niña estaba bien contenta conmigo, estaba mejorando. Pero por alguna razón decidieron llevarla, porque alguien le sugirió, a una neuróloga del pueblo. Y cuando fueron a la neuróloga le dijo, ellos le dijeron que estaba yendo a un quiropráctico. Ah, un quiropráctico, eso no son doctores, eso no te va a ayudar. No debe ir a un quiropráctico. Entonces le dijo tantas cosas y la niña comenzó a llorar porque como ya había tanta empatía y afinidad con la niña, pues ellos regresan a mi oficina y me cuentan el problema, ¿verdad? Y yo le dije, no te preocupes que yo me encargo de eso. Pues yo le escribo una carta a la doctora, la neuróloga, y le doy las gracias. Estimada doctora fulano de tal, le quiero dar las gracias por referirme a la niña y fulana de tal. Descubrí que tenía tal problema, la estamos atendiendo, está mejorando espectacularmente bien. Para mí es un honor y un placer trabajar en una comunidad donde existen profesionales de su calibre. Muchas gracias. Y jamás tuve problemas con esa doctora. O sea, lo que hice fue ponerla a ella en un pedestal. Claro. ¿Eh? Cuando usted tenga personas que son arrogantes, agresivos o en contra de uno, usted hace como hizo Steven Spielberg, crear un puente de oro entre usted y esa persona. Melvin, y aprendido de ti, dándote el crédito por esta enseñanza, cuando tomas un paso de acción como ese que describiste, de crear ese tipo de comunicado y enviárselo a una profesional que se comportó de una manera tan pobre como esa, al final tú te sientes elevado, te sientes alegre, alimentaste tu corazón, alimentaste de tu alma de cosas buenas para poder escribir Claro. eso, versus cómo te hubieses sentido si hubieses hecho lo opuesto. Si hubieses escrito una carta insultándola, corrigiendo, nadie gana. Nadie Mire, gana. una de las cosas que yo ¿verdad? Procuro que mis estudiantes logren es convertirse en gente que empoderen a los demás. Nunca deprimir, aplastar, reducir a las demás personas. Y cuando uno escribe una carta, pues como la que tú describes, ¿verdad? Insultando y demás, usted está deprimiendo a la otra persona. Así que debemos buscar siempre elevar a las personas, darles nuevas opciones de ser mejores, no peores.
y no alimentarle un ego de que, pues, de arrogancia o lo que sea. Excelente. Eso es bien importante. Esto obviamente va a ser un excelente seminario, nada más que con lo que estamos hablando aquí. Y esto debe ser una parte microscópica del contenido del curso que nos vas a ofrecer. Sí. ¿Qué incluye el curso? ¿Qué se va a estar enseñando durante el curso? Ok, el curso de hecho comienza este martes 25 de agosto. Corre de 7 de la noche a 10 de la noche. Son 3 horas por 7 martes corridos. O sea, estamos hablando de 21 horas. 21 horas son unos horarios cómodos. 7 de la noche, sí. ya ha llegado a la casa. Sí, más aquí en Puerto Rico, que ya a esa hora hay un toque de queda, tú sabes. Sí. ¿Y qué uno va a hacer en la casa? Ponerse a ver televisión, o sea, hacer básicamente nada. Para nuestros compañeros latinoamericanos, las 7 de la noche en Puerto Rico son las 6 en Ciudad México y las 8 en Buenos Aires. De las 8 de la noche. Las 8 de la noche, sí, Buenos Aires está una hora adelantada y México está una hora atrasada de nosotros, porque nos escuchan, tenemos una audiencia de México, Chile, Colombia, España, Argentina, para que tengan una perspectiva de cuáles son los horarios del curso. Pues ese curso es de 21 horas, dividido en 7 martes de 7 a 10 de la noche, hora puertorriqueña. Y comenzamos este 25. Incluye como, primero hablamos de la neurociencia del cerebro y del comportamiento, para que podamos entender por qué funcionan estas cosas. A mí me gusta explicarle a los estudiantes por qué estas cosas funcionan. O sea, yo no quiero que los estudiantes cojan lo que yo digo por fe, sino porque hay una ciencia detrás de todo esto. Hay unos estudios ya realizados y demás. Entonces, pues hablamos un poquito de la neurociencia de la mente, el consciente, el subconsciente, cómo funciona, cómo el subconsciente se programa, cómo podemos reprogramarlo. Porque eso es otra cosa, que la gente tiene una programación y piensan que tienen que vivir con esa programación toda la vida. Eso no es así. Nosotros podemos reprogramar la mente y exhibir unos comportamientos nuevos, una nueva forma de ver las cosas y de actuar y de responder. Entonces, pues también enseñamos algo de tipología, cómo entender los tipos de personas para saber cómo comunicar de acuerdo al tipo de persona. ¿Verdad? Hay personas que son visuales, hay otros que se mueven hacia, otros apartando de las cosas. Entonces, pues eso lo explicamos bien. Una de las cosas bien importantes y muy valiosa para los quiroprácticos y para todo comunicador es cómo lograr afinidad con el cliente. Le enseñamos cómo conectar para que el subconsciente de esa persona se abra y nos perciba como personas más inteligentes, confiables, seguros y puedan depositar esa fe, esa confianza en nosotros. Nosotros queremos que nuestros pacientes o las personas con quien estamos comunicando, cualquier persona, sienta esa confianza hacia nosotros. Y eso nos permite poder influenciarlos más efectivamente. Obviamente que sea ecológico. También en el curso voy a explicarle cómo programar nuestra mente para el éxito. O sea, qué cosa, cómo usted logra hacer el cambio interno y programarlo para que entonces active la ley de atracción. La ley de atracción tiene que ver mucho con la energía que yo estoy generando y cómo eso atrae por medio de energía, ¿verdad? Las cosas que yo quiero en mi vida. Y yo no digo esto por decirlo, pero realmente yo he tenido cientos de pacientes, de estudiantes, que con solamente programar su mente de la forma correcta, como yo les explico, de momento las cosas comienzan le llegan a su vida y ese rayo, ¿y cómo sucedió esto? Y es porque lo escribieron, lo programaron. ¿Ok? Le voy a enseñar cómo manejar objeciones, cómo lograr presencia en las personas. Por ejemplo, por muchos años, hace muchos años atrás, cuando yo era un niño, yo iba a una iglesia y en esa iglesia, un miércoles por la noche, estaba llena la iglesia. Era una iglesia pequeña en Nueva York. Me acuerdo todavía que era la 134 de la calle Norfolk, en la parte baja de Manhattan. Pero esa noche la iglesia estaba llena. Entonces, había un predicador que venía de Sudamérica, me parece que era Venezuela, ahora no recuerdo, pero me recuerdo del nombre, que era Lacayo.
Y yo estaba sentado ahí como en la quinta fila con mi mamá y mi hermano y el hombre estaba predicando. Y mi atención era tanto con lo que él estaba diciendo, un niño de 11 o 12 años. Mi atención era tal que para mí era como si él me estaba hablando única y exclusivamente a mí. Cuando yo despierto de ese trance y miro alrededor, yo veo que todo el mundo está igual. Y yo digo, wow, o sea, ¿qué clase de poder tiene esta persona para cautivar mi atención de esa forma? Pues cuando salimos de la iglesia, yo me quedo detrás de él para escuchar cómo es que las demás personas se estaban expresando. Y todos decían algo muy parecido. Pastor, yo sentía que usted me estaba hablando solamente a mí. Pastor, yo sentía que usted y yo éramos los únicos en la iglesia. Wow. Pastor, ese mensaje fue exclusivamente para mí. Y mira, a mí se me paran los pelitos. Porque yo en ese momento, a esa edad, yo dije, yo quiero lograr hacer eso. Yo en aquella edad ya yo estaba dando presentaciones en la iglesia y dando estudios bíblicos. Yo era bien activo hablando en público. Pero fíjese que yo no descubrí el secreto de eso hasta que comencé a estudiar programación neurolingüística, que cogí el curso Master en Nueva York. Pero yo no voy a revelar eso aquí ahora. Si quieren saber, tienen que coger el curso. Okay, cómo lograr esa presencia, cómo cautivar la atención de las personas. Y yo lo hago con mis pacientes. Mis pacientes cuando van a mi oficina sienten, ese doctor estuvo conmigo. Yo sentí su presencia. Excelente. Sí. Eso es una herramienta, lo que estás comentando son herramientas poderosísimas para el quiropráctico, que típicamente es nuestra audiencia. Pero, ¿quién más se puede beneficiar? ¿A quién va dirigido este tipo de cursos? Miren, esto va dirigido a todo el mundo que tiene que comunicarse. Listo. Padres, gente que vendedores, comunicadores, adiestradores, gente que dan presentaciones en público, excelente. Recuerdo ver psicólogos. Psicólogos, esto es espectacular. Yo tengo varios psicólogos y sin que nadie se entere de esto, pero los otros días yo por Zoom estoy dando terapias de programación neurolingüística. Y yo atendí una doctora en psicología que lleva arrastrando un problema de años. Y en una sesión me escribió ayer, me envió un email de los cambios dramáticos que ha surgido de solamente esa única terapia. Claro, es una psicóloga que ha sido mi estudiante también. Porque yo a través de los años he tenido muchos psicólogos y gente que hacen coaching, especialmente, ¿verdad? Que han cogido mis cursos y han complementado lo que yo hago con lo que ellos hacen. Y eso hace que lo que ellos hagan sea mucho mejor. Así que yo siempre le digo a mis estudiantes, todo lo que tú has aprendido es válido. ¿Okay? Todo lo que tú aprendiste con Sellez es válido, todo lo que aprendiste en la escuela es válido, todo eso es válido. Y lo único que tú vas a hacer es complementar lo que yo voy a presentarte con aquello que ya tú haces para que seas aún mejor todavía. Excelente. Esto es como una carrera de caballos, Sellez. En Nueva York... Te tengo que preguntar, ¿cómo es como una carrera de caballos? Bueno, yo estoy pensando en una en particular. Cuando yo era jovencito en Nueva York, yo leía el periódico The New York Times. Y entonces había un artículo sobre una carrera de caballo que se realizó en el hipódromo de Nueva York. Entonces, en este artículo, lo que se estaba resaltando, el autor estaba resaltando que al jinete que llegó en primer lugar, a ese jinete le dieron un cheque de $1 millón. Wow. Digo, era una carrera muy importante. Entonces, al jinete que llegó en segundo lugar, a ese jinete le dieron un cheque por solamente $1,000. Nada más. Nada más. Entonces usted se pregunta, y se preguntaba el autor del artículo. Él decía, pero espérate, ¿cuánto más corrió el caballo que llegó en primer lugar? ¿Acaso dio 1,000 vueltas más? Porque entre 1 millón y 1,000 hay 1,000 veces 1,000, ¿ves? La respuesta es no. ¿Acaso corrió 1,000 veces más rápido? Pues tampoco. De hecho, el caballo que llegó en primer lugar ganó por lo que el americano llama by a nose, por un hocico. Y a veces esa diferencia es tan pequeña
que hay que mirarlo en un video para estar seguro que ciertamente ese fue el caballo que llegó en primer lugar. Pero esa pequeña diferencia, Carlos, es la diferencia que hace la gran diferencia. Para ese jinete, esa diferencia, que llegó en primer lugar, esa diferencia hizo una gran diferencia. Yo siempre digo que en estos cursos, yo comienzo con ese cuento en mi curso, que usted va a adquirir quizá un conocimiento, una destreza, una percepción que va a hacer la diferencia en tu vida. Sea como quiropráctico, sea como padre, sea como esposo, sea como hijo, sea como vendedor, como consultor, como coach, sea como psicólogo, como médico, como lo que esté hace. Usted puede adquirir un conocimiento, una destreza, una percepción de tal forma que esa pequeña diferencia en ese curso pequeño de solamente 21 horas podrá hacer una gran diferencia en tu vida. Excelente. Wow, Melvin. Buenísimo. ¿Cómo te contactamos? Las personas que nos están escuchando, ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo? Bueno, yo tengo mi correo electrónico. Es podium, P de Pedro, O-D-I-U-M, podium, @xsn.net. Muy bien. Es el correo electrónico mío. Mi página web es fácil, melvinruiz.com. Excelente. Más fácil no puede ser. Para nuestra audiencia live, está arriba en la sección del live, en la descripción de la entrevista está el enlace a tu página. Enlace a mi página y mi web. Si se quieren suscribir, si se quieren participar del curso, aquí hay una pequeña complicación, ¿verdad? Pero se puede resolver. Porque acá pues, en Puerto Rico pues pagan por ATH móvil o Venmo, cosas por el estilo. Pero yo creo que me parece que se puede sufragar, ¿verdad? El costo del curso por medio de Venmo o de PayPal posiblemente. Sí. ¿Ok? Así que pero pueden llamar a mi esposa, que es la que se encarga de todo eso. Yo solamente me encargo de presentarle el curso. Excelente. Ella se encarga de todo lo demás. El teléfono de ella, por si quieren saber, el teléfono es el 787, es el área code, 787-637-0134. Y eso obviamente pues está, cuando van a la página web también está el teléfono ahí puesto. Excelente. Así que 787-637-0134. Buenísimo. Y van a hablar con ella se llama Nixa. Excelente, Melvin. ¿Okay? Melvin, siempre gracias por decir presente a nuestras invitaciones de entrevista. Te deseo gran éxito con el curso. Invito a las personas que nos están escuchando o viendo este video que entren a la página, vean más información sobre el curso, vean más información sobre Melvin, y si entienden que esto les puede ayudar, no lo piensen. Hagan una inversión de tiempo y tomen el curso de Melvin. Fue una de las herramientas más poderosas que yo he tomado en mi vida profesional. ¿Qué nos ibas a comentar, Melvin? Sí, quiero anunciarle al grupo que está escuchando que yo publico una revista electrónica todos los meses. Ajá. Con un artículo, ¿verdad? Que puede ser tanto de neurolingüística, de aprendizaje, de salud o de comunicaciones. Esta revista es completamente gratis. Y además de eso, si se quieren suscribir a mi página, me envían por correo electrónico que quieren suscribirse y yo los mantengo al tanto de actividades futuras, de los cursos por medio de Zoom que vamos a dar en estos momentos de crisis, ¿verdad? Pero también se van entonces a recibir la revista electrónica. Así que si están interesados en mantenerse comunicados, que me envíen su correo electrónico y yo los suscribo a todo esto. Excelente. Melvin, gracias. ¿Tienes algunas palabras finales para nuestro grupo antes de que cerremos? Bueno, nada, quiero darte las gracias primeramente a ti, Carlos, por darme esta oportunidad de acercarme al grupo. Y quiero pues amonestarlos a todos los edades, especialmente los colegas, que sigan aprendiendo. Nunca puedes saber demasiado. Esto es un campo donde uno tiene que estar constantemente estudiando, aprendiendo, y no solamente aprendiendo de quiropráctica, ¿verdad? Y nutrición, pero también de comunicación.
Nosotros los médicos, los quiroprácticos, los doctores, somos comunicadores. Somos personas que tenemos que estar constantemente enseñando y orientando a nuestros pacientes. Y lamentablemente, y esto es un problema bien sumamente serio en el campo de la salud, la gran mayoría de los profesionales de la salud no saben comunicarse. No se comunican efectivamente. Si me permite un último ejemplito. Por favor, claro. Una vez, una noche, yo recibo a esta paciente por primera vez. Una señora bastante mayorcita, yo te diría como algunos, mi edad. Llegaste a ese punto. Mi edad, déjame no decir la edad, pero mi edad más o menos. Pero era mayorcita. Y esta señora viene por primera vez y yo me siento con ella en la oficina y la señora está bien deprimida, llorando y me dice, doctor, yo acabo de salir del hospital, del centro médico de aquí de Arecibo y allí me dijeron que yo tengo una condición en los huesos que es como polilla en los huesos. Y yo la miro y yo sonrío porque yo sé que de lo que ella está hablando es que tiene osteoporosis. Y entonces yo le digo, doña Carmen, no se preocupe, vamos a ver qué es lo que usted tiene. Enséñeme la placa. ¿Usted trajo la placa? Sí, doctor, aquí está. Y yo pongo la placa en la pantalla y yo miro la placa y yo pues me río brevemente. Es una técnica que yo uso que se llama cómo romper el estado. Aquí está ella deprimida, llorando y yo me echo a reír. Entonces, pues obviamente dentro de la mente de ella, Dios mío, ¿por qué este doctor se está riendo? Tú sabes, yo estoy tan catastrófica. Y yo le digo, doña Carmen, déjeme explicarle. Lo que usted tiene es una condición que se llama osteoporosis. Y es una condición que se puede manejar, se puede trabajar. Y usted puede estar perfectamente bien. Y le expliqué de qué se trata. ¿Cuál es el fallo con el doctor que le dijo que tenía una condición que es como polilla en los huesos? Aquí tenemos esta señora que es mayorcita, que en sus tiempos ella ha visto cómo las sillas se corrompen y se destruyen por la polilla, las casas se derrumban por polilla. Entonces ella está creando esta percepción en su mente que ella tiene una condición como esa, Dios mío. Entonces, pues esa es la imagen que ella ha creado en su mente. ¿Me explico? Claro. Una vez yo estaba viendo un anuncio en televisión que estaban escribiendo en una pizarra osteoporoc y se rompe la tiza. Como, o sea, por si acaso las personas no pueden crear una imagen, pues le crean la imagen. Claro. Entonces, pues la gente, tú sabes, yo he tenido pacientes que van a mi oficina después de años de tratamiento donde yo les doy mi buen ajuste quiropráctico, manual, como yo lo hago, y vienen así bien cuidadoso y tétricamente, doctor, yo no sé si usted me puede ajustar. ¿Por qué? Porque me hicieron una densitometría y resulta que yo tengo una osteoporosis. Chica, déjate de vaina. Yo llevo todos los años ajustándote, ahora tú vienes con esto. Y entonces, pues, la gente se asusta, la gente le coge miedo cuando uno comunica erróneamente. Tenemos que saber cómo comunicar el mensaje para empoderar, no para paralizar. Así que yo amonesto a todos los que están escuchando, ¿verdad? Este mensaje de hoy, que estudien cómo comunicar, cómo ser mejores comunicadores, cómo empoderar, cómo comunicar sencillamente. No usar esas palabrerías que la gente no entiende porque confunden. Sea sencillo en su comunicación y usted verá que sus pacientes, sus clientes se van a motivar y se van a inspirar, porque nada inspira y motiva más que una comunicación sencilla y fácil de entender. Muchas gracias. Melvin, gracias. Un abrazo, mi hermano. Éxito con el curso y estoy seguro que estaremos comunicándonos pronto. Que estés bien. Muchas gracias. Éxito. Chao.